Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Recuerdos de una época. En esta ocasión, nos adentraremos en el apasionante periodo que abarca de 1900 a 1920, una etapa trascendental en la historia de la Ciudad de México, marcada por los últimos estertores del Porfiriato y los intensos acontecimientos de la Revolución Mexicana. A través de este viaje en el tiempo, examinaremos cómo lucía la capital en aquellos años. Destacaremos los eventos más significativos que dieron forma a los primeros pasos del siglo XX y exploraremos en detalle algunas costumbres y tradiciones de la época que, vistas desde nuestra perspectiva actual, resultan tanto curiosas como profundamente intrigantes. Este recorrido nos permitirá comprender de manera más profunda cómo era la vida cotidiana en esos tiempos y cómo los sucesos históricos de entonces forjaron las bases de la metrópoli que conocemos hoy en día. Para iniciar, retrocedamos al pasado y visualicemos cómo era la Ciudad de México en ese momento. En comparación con la extensa urbe actual, la capital de principios del siglo XX era mucho más compacta, con su actividad y vida girando casi exclusivamente alrededor del centro histórico. Las construcciones de esa época reflejaban en gran medida el estilo arquitectónico heredado del siglo XIX, con fachadas ornamentadas y detalles que evocaban una mezcla de tradición y modernidad incipiente. Muchas zonas de la ciudad tenían un aspecto completamente diferente al que vemos ahora, tanto en sus edificaciones como en su planificación urbana, ya que avenidas y calles que hoy son arterias principales aún no habían sido trazadas ni concebidas. Un ejemplo claro de esta transformación es la colonia Santa María la Ribera, que por entonces comenzaba a experimentar un proceso de modernización. En este barrio, las calles empezaban a ser pavimentadas con materiales más duraderos, y cada una de sus vialidades recibía un nombre oficial, lo que marcaba un cambio significativo en la organización y el paisaje urbano. Este proceso no era exclusivo de Santa María la Ribera, en diversos puntos de la ciudad, que poco a poco se expandía, se podían observar señales de un crecimiento que anunciaba una nueva era para la capital. El gusto por el estilo europeo, especialmente el de inspiración francesa, era evidente en las construcciones de la época, lo que subrayaba el afán por adoptar una modernización artística y arquitectónica acorde con las tendencias internacionales. Algunas de estas estructuras han desaparecido con el paso del tiempo, víctimas del progreso o de los conflictos, mientras que otras han resistido y se mantienen en pie, conservando su diseño original como testigos silenciosos de aquel periodo. El trazado urbano de la Ciudad de México en los primeros años del siglo XX comenzó a evolucionar gracias a una serie de proyectos ambiciosos que buscaban transformar la capital en una metrópoli moderna. Un caso emblemático de estas modificaciones fue la demolición del Teatro Nacional, también conocido como Teatro de Santa Ana, que se encontraba en la calle 5 de Mayo. En 1901, las autoridades iniciaron los trabajos para derribar este edificio con el objetivo de ensanchar la vialidad, dotándola de un nuevo carácter y facilitando el flujo de transeúntes y vehículos. Sin embargo, no fue solo el teatro el que sucumbió a estos cambios, otras edificaciones cercanas también fueron demolidas o sometidas a profundas remodelaciones para alinearse con la visión de una ciudad renovada. Un ejemplo notable de adaptación es la Casa de los Azulejos, una construcción icónica cuya estructura fue parcialmente recortada para ajustarse a las nuevas necesidades urbanas. A pesar de esta intervención, logró preservar su diseño original, que aún hoy admiramos. Los periódicos de la época informaban con entusiasmo sobre el proceso de remodelación de la Casa de los Azulejos, destacando los esfuerzos por mantener su esencia histórica mientras se integraba a la modernidad emergente. Este edificio se convirtió en un símbolo de cómo la Ciudad de México buscaba equilibrar su pasado con las demandas de un futuro en construcción. Entre 1900 y 1910, el gobierno impulsó una serie de proyectos de gran envergadura que debían estar listos para conmemorar el centenario de la independencia. Uno de los más destacados fue la construcción del Palacio Postal, edificado en el terreno donde antes se ubicaba la Escuela de Economía. Este imponente edificio, conocido hoy como el Palacio de Correos, se convirtió en un motivo de orgullo nacional por su belleza arquitectónica y su funcionalidad. La inauguración del Palacio Postal marcó el inicio de una serie de aperturas programadas para las festividades del centenario, reflejando el espíritu de progreso que el régimen porfirista quería proyectar al mundo. Otro proyecto de escala aún mayor fue el Palacio de Bellas Artes, levantado en los terrenos que ocupaba el antiguo convento de Santa Isabel.
Los trabajos comenzaron en 1904, y durante las excavaciones para los cimientos se descubrieron vestigios arqueológicos de diversas épocas, lo que añadió un valor histórico inesperado a la obra. Con el tiempo, este edificio, que inicialmente se pensó como un nuevo Teatro Nacional, comenzó a tomar forma, aunque su nombre cambiaría más tarde a Palacio de Bellas Artes. Originalmente estaba programado para inaugurarse en 1910, como parte de las celebraciones del centenario, pero los disturbios de la Revolución Mexicana interrumpieron su construcción. No fue hasta 1934, mucho después de lo previsto, que este recinto abrió sus puertas, consolidándose como un ícono cultural de la Ciudad de México y un legado perdurable de aquellos años turbulentos. Otro proyecto significativo fue el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, construido en los terrenos de una antigua hacienda pulquera en la zona de Mixcoac. En su momento, este hospital fue considerado una de las instituciones médicas más avanzadas de la capital, pero con el paso de los años cayó en desuso y finalmente desapareció, dejando tras de sí solo recuerdos de su importancia pasada. Entre los proyectos más representativos de la época destaca la Columna de la Independencia, un monumento diseñado para simbolizar la lucha por la libertad y el orgullo del pueblo mexicano. Este emblemático monumento fue erigido en el Paseo de la Reforma, entre las calles Río Tíber y Florencia, integrándose al sistema de glorietas que ya caracterizaba a esa avenida. Antes de su construcción, el Paseo de la Reforma ya contaba con glorietas dedicadas a figuras como Cristóbal Colón, Cuauhtémoc, La Palma y Carlos IV, y con el tiempo se añadirían más, consolidando esta vía como una de las más importantes de la ciudad. A lo largo del paseo se instalaron también esculturas de personajes históricos, enriqueciendo su valor simbólico. Entre 1900 y 1920, el entorno del Paseo de la Reforma era radicalmente distinto al que conocemos hoy. Elegantes casonas de estilo europeo dominaban el paisaje, conviviendo con amplios terrenos aún sin urbanizar, lo que creaba un contraste notable con la densidad y modernidad actuales. Estos proyectos, aunque solo hemos mencionado algunos, son apenas una muestra de las numerosas iniciativas que marcaron esa época de transformación. Durante la primera década del siglo XX, la Ciudad de México fue testigo de múltiples inauguraciones, construcciones y remodelaciones, muchas de ellas reseñadas en los diarios de la época, que informaban con detalle sobre los preparativos para las celebraciones del centenario de la Independencia. Sin embargo, no todo fue solemnidad y progreso, también hubo episodios curiosos y controversiales. Por ejemplo, para mejorar la imagen de la ciudad ante los visitantes, se retiró a personas en situación de calle, vistiéndolas con ropa adecuada para ocultar las desigualdades sociales. Otro dato interesante fue la implementación de un servicio especial de recolección de cuerpos de personas de escasos recursos, quienes eran trasladados en tranvías diseñados específicamente para ese propósito hacia cementerios civiles. Aunque muchos proyectos se concretaron, otros quedaron en el olvido. Uno de ellos fue el Monumento a los Héroes de la Independencia, concebido como un mausoleo circular en la calle Humboldt, frente al Templo de San Fernando, en la colonia Guerrero, pero que nunca pasó de los planos. Otro proyecto inconcluso fue el Parque de Covadonga, planeado para la colonia Condesa. Este ambicioso espacio iba a contar con 40 pabellones, un teatro, comedores, frontones, gimnasios, kioscos, una alberca y una pista para caballos, todo inspirado en la arquitectura romano-bizantina del santuario de Covadonga en España. Sin embargo, nunca se materializó. Años después, en 1921, se inauguró el Parque España para conmemorar el centenario de la consumación de la independencia, ocupando un lugar en la memoria colectiva. Uno de los proyectos más imponentes que no se completó fue el nuevo Palacio Legislativo, pensado para construirse en la colonia tabacalera. Con una arquitectura vanguardista que evocaba el Capitolio de Washington, D.C., este edificio tendría una fachada de 112 metros, una altura de 68 metros y abarcaría más de 14.000 metros cuadrados. La Revolución Mexicana detuvo su avance, y aunque nunca se terminó, sus elementos decorativos encontraron otros destinos. El águila destinada a su cúpula corona hoy el Monumento a la Raza, las estatuas de la entrada principal adornan el Palacio de Bellas Artes, y los leones de las escaleras custodian la entrada al bosque de Chapultepec. En ese sitio, hoy se alza el Monumento a la Revolución. Llegamos al momento de nuestra trivia,
pero antes queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior: Sergio Zamudio, Paulino Benito, MRBCK, Volca, Carlos López Quiroga, Arco Publicidad 2, José Antonio Ávila Aldama, Francisco Granados, Valentín Bernal, Efrén Francisco Medina Alonso, Toño Canica, Héctor Alejandro Jaramillo Zavala, Toño Altamirano, Octavio Bautista, Abraham Chávez, Marco Antonio Romero Canseco, Alfredo Muñoz García, Martiusac, Luis Jaro, Gabriel Gómez Cruz, Daniel Escudero, Linda González, Eduardo Malagón, Juan Ceballos González, Supermanuel y Rafael Dután. La fotografía mostrada correspondía a la Cruz Verde, hoy Hospital Dr. Rubén Leñero, ubicado en Salvador Díaz Mirón 344, Alcaldía Miguel Hidalgo. Enhorabuena a todos los acertantes. Ahora, pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Quienes respondan correctamente serán mencionados en nuestro próximo video de recuerdos de una época. Es tu oportunidad para poner a prueba tus conocimientos sobre la Ciudad de México y formar parte de esta comunidad de amantes de la historia. Entre 1900 y 1920, la vida en la capital era un mundo aparte del que conocemos hoy, con costumbres que definían la identidad de la época. Uno de los aspectos más distintivos era la moda, que se regía por un estilo marcadamente conservador. Las mujeres vestían largos vestidos acompañados de sombreros que variaban según la ocasión, algunos eran elaborados, con detalles minuciosos, mientras que otros eran más sencillos, pero todos formaban parte esencial del atuendo femenino. Las sombrillas también eran un accesorio indispensable, utilizadas tanto para protegerse del sol como para realzar la elegancia de quien las portaba. Este elemento no solo cumplía una función práctica, sino que era un símbolo de distinción en la sociedad de la época. Otro accesorio que destacaba era el abanico, cuya popularidad se extendió desde el siglo XIX hasta los primeros años del XX. Más allá de su uso para refrescarse, el abanico tenía un lenguaje propio, especialmente en el contexto del cortejo, permitiendo a las mujeres expresar emociones o intenciones con gestos sutiles que formaban parte de las normas sociales de entonces. Los vestidos femeninos cambiaban según las estaciones del año y las ocasiones sociales, desde eventos formales hasta paseos cotidianos. Las tiendas de la época ofrecían una amplia gama de prendas, muchas importadas de Europa, lo que permitía a las mujeres mantenerse al día con las tendencias internacionales y reflejar el refinamiento de la sociedad mexicana de aquel tiempo. Sin embargo, la ropa interior de la época era un contraste notable con la actual, más voluminosa, rígida y ajustada, podía resultar incómoda e incluso causar molestias físicas debido a su diseño poco práctico. La moda masculina, por su parte, también se distinguía por su elegancia y formalidad. Los hombres complementaban sus trajes con accesorios como sombreros, que variaban en diseño y estilo según el estatus social o la ocasión, desde modelos sofisticados para eventos formales hasta opciones más sobrias para el día a día. Este cuidado en la vestimenta reflejaba las estrictas normas de etiqueta que regían la vida pública. Los niños no escapaban a estas convenciones. Las niñas vestían de manera similar a las adultas, con vestidos adaptados a la temporada y al evento, mientras que los niños llevaban ropa más sencilla, pero siempre acorde con las normas de decoro de la época. Aunque menos elaborada que la de los adultos, la vestimenta infantil permitía distinguir claramente el género y el nivel social de los pequeños. Todos estos artículos podían adquirirse en las numerosas tiendas del centro histórico, que ofrecían departamentos especializados con ropa y accesorios para completar el atuendo. Algunas de estas tiendas han desaparecido con el paso del tiempo, mientras que otras han sobrevivido, adaptándose a las necesidades modernas sin perder del todo su esencia histórica. Los anuncios de la época resaltaban la calidad y variedad de los productos disponibles, compitiendo por atraer a una clientela exigente. La publicidad de entonces, en un mundo sin radio ni televisión, dependía de medios impresos como carteles, revistas y periódicos. Estos anuncios tenían un estilo único, con diseños creativos que buscaban captar la atención del público. Muchos productos y marcas de esa época han desaparecido, pero otros han perdurado, convirtiéndose en parte del legado comercial de la ciudad. Comparados con los anuncios actuales, los de principios del siglo XX tienen un encanto nostálgico que sigue resonando en la memoria colectiva.
Caminar por las calles de la Ciudad de México entre 1900 y 1920 era una experiencia completamente distinta a la de hoy. Los elegantes carruajes tirados por caballos compartían las vialidades con los primeros automóviles que comenzaban a aparecer como una novedad tecnológica. Este contraste entre lo tradicional y lo moderno definía el ambiente urbano de la época. Los edificios del centro histórico, las tiendas y las casas presentaban estilos arquitectónicos que hoy solo podemos imaginar a través de fotografías y relatos. Aunque algunos de estos edificios aún existen, conservando su diseño original, son reliquias de un pasado que contrasta con la modernidad actual. Las colonias aledañas al centro, desde el norte hasta el sur, también tenían una dinámica propia, con un entorno que quedó atrás pero que sigue vivo en la imaginación gracias a los registros históricos. Te invitamos a seguir explorando estas fascinantes épocas en nuestro próximo video de recuerdos de una época, disponible pronto. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios que despierten tu nostalgia. También te recomendamos visitar nuestro canal hermano, México Retro, para más historias del pasado. Nos vemos en la próxima emisión y que tengas un día maravilloso.